Es jueves, estamos llegando al final de la semana y estos son los números del día. Bueno, esto va a tener impacto justamente en esta campaña electoral de los Estados Unidos. Noticia divulgada por la Oficina de Estadísticas Laborales del Gobierno de los Estados Unidos, que reveló una revisión a la baja respecto de la creación de empleo en el último año, diciendo que se crearon 818.000 puestos de trabajo menos de los que se habían informado originalmente. Aquí hay un dato, un indicador clave de la economía estadounidense que se va conociendo mes a mes, que es cuántos empleos se crearon o se destruyeron en cada mes. Esos datos, para poder justamente hacer una información que sea mensual, requieren ciertas estimaciones, es decir, no son exactos, porque para tener el dato exacto se necesita un procesamiento que lleva bastante tiempo, con lo cual se hace una estimación que suele tener un margen de error, pero ser bastante eficaz. Bueno, lo que está revelando ahora la Oficina de Estadísticas Laborales es que siempre hace después el dato real, el dato definitivo, con correcciones del dato provisorio que dio antes, pero que desde 2009 no se veía una diferencia tan grande de una sobreestimación tan importante de la creación de empleo. Bueno, en concreto, lo que se había estimado es que se habían creado trabajos, esto es sobre todo afectando a la primera parte de este 2024, y la estimación era que si tomamos desde abril de 2023 hasta marzo de 2024, se había creado trabajo a una tasa de, y a un ritmo, diríamos, de aproximadamente 220.000 puestos de trabajo por mes, cuando en realidad, según esta reestimación, terminó siendo una tasa de 170.000 puestos de trabajo por mes. Siguen siendo números bastante buenos de una creación importante de empleo, pero no tan buenos como se creía, y sobre todo se conoce luego de que vengamos viendo mes a mes que Estados Unidos crea menos empleo que antes. Es decir, cada mes que pasa se crea un poquito menos que el mes anterior y empieza a haber un poco más de demanda de seguros y de ayudas de desempleo. Algunas señales de alarma que empiezan a aparecer en el tablero de, sobre todo, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que tiene todos los condimentos y todas las herramientas para finalmente el mes que viene bajar la tasa de interés, que está, como sabemos, en niveles récord. Segundo número del día, también seguimos con la economía, ya no solo de Estados Unidos, sino del grupo de países más desarrollados del mundo, de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Bueno, 0,5% el crecimiento en el segundo trimestre de 2024, esto es en comparación con el primer trimestre, es decir, entre los dos trimestres estamos comparando, no con el año pasado. Números que hablan de la situación en la que está hoy el mundo desarrollado. La OCDE incluye a todos los países europeos, a todos los países del G7, incluye a Japón, incluye a Australia, incluye a Nueva Zelanda, incluye a algunos países de América Latina como Chile, Colombia, México. Es el club, insisto, de los países más desarrollados del mundo. Y esto habla de lo que es una situación de crecimiento económico muy magro. Parte del descontento que estamos viendo en muchos lugares del mundo está relacionado con esto, con que ya las cifras de crecimiento post pandemia, ya incluso antes de la pandemia arrojaban datos similares, son bastante endebles. Obviamente aquí con diferencias. En Estados Unidos fue de 0,7, un poquito más por encima de lo que fue este promedio. En Alemania, en cambio, hubo directamente una retracción de 0,1. Insisto, diferencias en estos márgenes, pero el contexto generalizado de economías desarrolladas bastante ralentizadas en su capacidad de crecer. Pasamos, ¿les parece?, a las caras de este jueves. Janja Rosângela da Silva, la primera dama de Brasil, y un mensaje fuerte de solidaridad con la ex primera dama de la Argentina, Fabiola Yáñez. Esto importante, fue una entrevista que dio la primera dama, la esposa de Lula da Silva, cuando le preguntaron, obviamente, por el caso de Fabiola. Dijo que tenían buena relación. De hecho,
Varias actividades hicieron conjuntamente cuando era Alberto Fernández presidente de la Argentina el año pasado y Lula da Silva ya estaba en la presidencia de Brasil. Hay de hecho relatos de Fabiola Yáñez, por ejemplo, denunciando a la ex ministra de la Mujer, Massina, de haberle contado que Fernández la golpeaba y según el relato de Fabiola Yáñez, esto por supuesto porque es negado por Massina, que Massina básicamente le dijo que no había mucho que se podía hacer, es decir, que la propia ministra de la Mujer le decía que no había mucho que se pudiera hacer frente a una denuncia de violencia de género. Bueno, esas conversaciones, según Yáñez, se produjeron justamente en Brasil, en un evento al cual había sido invitada por Yaya. Bueno, lo que dijo es que lo que ocurrió es inaceptable, que es terrible, que se solidarizaba con ella. Importante, porque es la esposa de Lula da Silva, que más allá de ser el presidente de Brasil, era un amigo de Alberto Fernández, directamente. Alberto Fernández lo había ido a ver a la cárcel a Lula cuando todavía nadie se imaginaba que Lula podía volver al poder. Cuando ambos coincidieron en las presidencias de sus respectivos países, hubo muchos esfuerzos de Brasil para tratar de ayudar a una economía argentina devastada, muchas reuniones bilaterales. Bueno, hoy la posición es clara de Yaya da Silva de apoyar a Fabiola Yáñez en esta denuncia contra Alberto Fernández. Segundo rostro del día, el general Haron Haliva, el que era el jefe de la inteligencia militar israelí, que dio en estas horas su último discurso. Se había conocido ya hace un tiempo la noticia de que iba a dar un paso al costado, de que estaba renunciando. Y lo interesante de este último discurso que dio es que asumió varias responsabilidades en errores cometidos por la inteligencia militar israelí en términos de no poder anticipar lo que ocurrió el 7 de octubre del año pasado. Ya hay varios reportes que vienen mostrando que había habido ciertos informes de inteligencia que mostraban actividad inusual de Hamas en Gaza, movimientos inusuales, que sugerían que podía llegar a haber un ataque diferente y la cúpula de la inteligencia militar decidió desestimarlos. Claro, por supuesto, todo el tiempo hay denuncias, mejor dicho, reportes de actividades sospechosas. Es imposible darle entidad a todos porque no hay recursos para hacer frente a todo y lo que se hace es una evaluación por la cual se termina priorizando algunas amenazas por sobre otras. Bueno, aquí claramente hubo un error en esas estimaciones y Haliva en su último discurso se hizo cargo, por lo menos parcialmente, de estos errores y se planteó que, bueno, esto debía ser corregido y sobre todo tomado como insumo, como aprendizaje para que la inteligencia israelí no vuelva a fallar como falló antes de aquel fatídico 7 de octubre.